Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en San Juan capítulo 3, versos 1 en adelante, donde dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Nuestro tema es los requisitos para entrar al reino de Dios. Pues toda persona desea entrar al reino de Dios y desea vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje que hemos leído, Cristo le muestra, le revela, le da a conocer a un líder grande de la religión hebrea, del judaísmo. Le da a conocer los requisitos para entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Eso es nacer de la palabra y del Espíritu Santo. Por lo tanto, toda persona que anhela entrar al reino de Dios y vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios y ser feliz en un reino en donde no habrá guerras, donde no habrá pobreza, donde no habrá enfermedades, donde no habrá vejez, donde todos serán jóvenes que representarán de 18 a 21 años de edad. Para todas las personas que quieren vivir en un reino así, hay unos requisitos establecidos por Jesucristo nuestro Salvador, por mandato del Padre Celestial. Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino. No todo el que dice Señor, Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay que hacer la voluntad de Dios haciendo conforme a los requisitos que Dios ha establecido para que la persona entre al reino de Dios. Y muchas personas preguntarán, dirán: yo quiero entrar al reino de Dios, ¿qué tengo que hacer? En una ocasión, el carcelero de Filipo preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues toda persona quiere ser salva y vivir eternamente en el reino de Cristo. Y ahora Pablo les explicó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando creyó en el Señor Jesucristo, dice la Escritura que este hombre
el cual era el que estaba a cargo de la cárcel allá en Filipo. Vean, vamos a ver lo que aquí nos dice en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versos 1. Ellos estaban en la cárcel preso, Pablo y Silas, y hubo otros presos en la cárcel, y Pablo y Silas estaban muy contentos cantando, porque el creyente en Cristo no tiene tiempo malo. En los tiempos malos, aquí los encontramos cantando, porque las circunstancias que le rodean, aunque sean negativas, no pueden quitar la paz y el gozo del corazón del creyente en Cristo. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Por lo tanto, la paz del cristiano nadie se la puede quitar. Y ahora, y el gozo tampoco. En el capítulo 16, verso 25 en adelante dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas, todas las puertas de la... Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. O sea que eso fue un milagro grande, porque aunque haya un terremoto, las cadenas no se pueden soltar de las personas que estaban atadas con grillos, con cadenas en la cárcel. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y siendo una persona del Imperio Romano, sabía que si dejaba ir los presos, la pena era la muerte. Por lo tanto, él quiso adelantar ese momento, no quiso ser juzgado y condenado. Pero vean lo que sucedió. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta al deseo de salvación y vida eterna que tiene el alma de todo ser humano, porque todo ser humano acá en su alma desea vivir eternamente y desea una vida mejor que esta que tenemos en la tierra, en estos cuerpos mortales. Por lo tanto, el alma de todo ser humano está con sed, sediento de vida eterna. Cristo dijo en una ocasión: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creerían en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Eso está en San Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Cuando la persona viene a Cristo, Cristo perdona sus pecados, Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado. La persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así le da el agua de la vida eterna, que es el Espíritu Santo, esa agua que salta para vida eterna. Y así la persona recibe vida eterna, recibe la salvación de su alma y obtiene el nuevo nacimiento. Ha nacido del agua y
del Espíritu y ha obtenido la vida eterna, que es el deseo del alma de todo ser humano, y así ha quedado sellada en el reino de Cristo con y por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 4, dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día en que Cristo resucitará todos los creyentes en Él, nacidos de nuevo, en cuerpos nuevos, eternos y glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Y a nosotros los que vivimos, si permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará, y entonces todos tendremos el nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado que Él ha prometido para todos los creyentes en Él. Y así, físicamente también entraremos a la vida eterna con un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. De eso fue que habló San Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, cuando dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Aquí tenemos la promesa de la transformación de nuestros cuerpos en la segunda venida de Cristo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para tener un cuerpo semejante al de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es un cuerpo físico glorificado. Esa es la clase de cuerpo que Cristo tiene prometido para usted y para mí. Esa es la clase de cuerpo que Cristo tiene para todas las personas que han entrado al reino de Dios. Primeramente nos da el nuevo nacimiento y nos da su Espíritu Santo y nos da un cuerpo angelical. Eso es un cuerpo a imagen del cuerpo angelical de Dios, que es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová o ángel del pacto. Ese cuerpo angelical es el cuerpo angelical de Jesucristo, el cual le apareció al profeta Moisés y a otros profetas, y fue llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, en el cual el nombre de Dios estaba, está y estará por toda la eternidad. Y ese ángel de Jehová, el cual es el verbo que era con Dios y era Dios, porque ese ángel de Jehová, ese cuerpo angelical, es llamado el verbo, la palabra, y se hizo carne y habitó en medio de la raza humana y fue conocido por el nombre de Jesús. Era el verbo hecho carne, conforme a San Juan capítulo 1, verso 14. Y leemos ese pasaje de San Juan donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el verbo que era con Dios y era Dios, por medio del cual Dios creó todas las cosas, como dice también en el capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Siendo que el verbo que era con Dios era Dios, y por medio de Él Dios creó todas las cosas, conforme a como dice Génesis capítulo 1, verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora el verbo que era con Dios, eso es el cuerpo angelical de Dios, que es Cristo en su cuerpo angelical, llamado en el Antiguo Testamento el ángel del pacto o ángel de Jehová, en quien estaba el nombre de Dios. Y luego, cuando se hizo carne, dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Y allí
estaba el nombre de Dios en la primera venida de Cristo para llevar a cabo la obra de redención, tomar nuestros pecados y morir por nosotros en la cruz del Calvario, para así que el juicio divino que tenía que venir sobre nosotros por causa de nuestros pecados cayera sobre Él y nos librara a nosotros de la muerte, nos librara a nosotros de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Es como cuando disparan alguna arma, ya sea blanca, arma blanca o arma de fuego, y la disparan hacia alguna persona, y viene otra persona y se mete al medio y recibe él la herida. ¿Qué hizo esa persona? Salvó a la otra persona, pero él tuvo que morir por esa otra persona. La otra persona puede decir: este es mi Salvador, el que murió por mí. Y Cristo es nuestro Salvador, el que murió por todos nosotros. El día en que Cristo murió, el día en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la raza humana tenía que morir. Pero Él dijo en San Juan capítulo 12, verso 24: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo, siendo el grano de trigo, al morir por todos nosotros, tomó la muerte que tenía que venir a nosotros. Para eso Él tomó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros. Y por consiguiente, Él pagó por nuestros pecados para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados. Y lo que evitó que la raza humana desapareciera aquel día en que Cristo murió fue la muerte de Cristo. Cristo muriendo por la raza humana. Todo el juicio divino que tenía que venir sobre la raza humana por sus pecados vino sobre Jesucristo, porque Jesucristo tomó los pecados de la raza humana. Y por eso Cristo es el Salvador de la raza humana, del ser humano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que la forma de recibir la vida eterna y entrar al reino de Dios es por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Jesucristo es el camino al Padre para vivir en el reino de Dios eternamente con Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, toda persona necesita recibir a Cristo como su Salvador, para que así la persona obtenga el perdón de sus pecados, como era en el Antiguo Testamento el día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante, donde se sacrificaba el macho cabrío de la expiación, el macho cabrío por Jehová, y el sumo sacerdote, el cual tenía que sacrificar el macho cabrío, luego tomaba la sangre del macho cabrío en una vasija y entraba al lugar santísimo y esparcía sobre el propiciatorio. El propiciatorio en el templo era el trono de Dios, donde estaba Dios sobre el propiciatorio de oro, en medio de los dos querubines de oro. Y allí el sumo sacerdote presentaba la sangre de la expiación, de ese macho cabrío de la expiación, el cual había muerto por los pecados del pueblo. Y Dios aceptaba ese sacrificio, la sangre la aceptaba y perdonaba a todas las personas que en ese día se habían arrepentido de sus pecados y le habían pedido perdón a Dios. Pero toda persona, vean, y toda persona que así lo hacía,
era reconciliado con Dios y recibía el privilegio y derecho a vivir un año más. ¿Y por qué un año más solamente? Porque los sacrificios de animalitos no son perfectos y por consiguiente la sangre de los animales no puede quitar el pecado, solamente los cubría los pecados de las personas, pero no podía quitar los pecados de las personas. Esos sacrificios de esos animalitos eran tipo y figura de un sacrificio perfecto que vendría más adelante, el cual fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora toda persona creyendo en aquel sacrificio por el pecado estaba creyendo en la primera venida de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque estaba creyendo en el tipo y figura, lo que era tipo y figura de la primera venida de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, su obra de redención en la cruz del Calvario, estaba tipificada en aquel sacrificio por el pecado. Por lo tanto, las personas obtenían el perdón de sus pecados, eran cubiertos con la sangre de ese animalito, los pecados de la persona, aunque no podían ser quitados, pero eran cubiertos, y Dios miraba a las personas y no veía pecado en ellos porque estaban cubiertos sus pecados, y por consiguiente Dios les daba un año más de vida. Tenían que hacer eso mismo cada año, porque los animales no son perfectos porque no tienen alma, pero vendría un sacrificio perfecto que tendría alma y moriría por nosotros. Ese fue Jesucristo nuestro Salvador, muriendo en la cruz del Calvario. Y luego el Espíritu de Cristo vendría a todos los creyentes en Cristo, a todos los que la recibirían como su Salvador. Y la sangre de Jesucristo no cubriría los pecados de la persona, sino que los quitaría. Y por eso no hay necesidad de un sacrificio por el pecado cada año. Ya fue hecho un sacrificio perfecto por el pecado hace 2000 años atrás aproximadamente, y con ese sacrificio toda persona que de corazón cree en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario y lo recibe como su Salvador, obtiene el perdón de sus pecados y es limpio con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y obtiene el privilegio y derecho a vivir no un año más, sino a vivir eternamente con Cristo en su reino. Pero cualquiera puede decir: pero es que con este cuerpo no puedo vivir eternamente. Claro que no. Él nos va a dar otro para vivir eternamente con Él en su reino. Uno eterno, uno igual a su cuerpo glorificado. Ahora hemos visto que toda persona que arrepentido de sus pecados vería ese día del sacrificio por el pecado, vería a Dios, era perdonado, era cubierto sus pecados con la sangre de la expiación y era reconciliado con Dios. Y ahora es por medio de Cristo el arrepentimiento y el perdón de los pecados, como dice en San Lucas capítulo 24 el mismo Jesucristo hablando, el cual nos muestra su programa aquí de salvación para entrar al reino de Dios. Ya resucitado Cristo, en el capítulo 24 de San Lucas, versos 45 adelante, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahora el arrepentimiento y el perdón de los pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo, como Cristo lo ordenó. Por eso, cuando se llama al arrepentimiento, las personas se llaman al arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo, para que reciban a Cristo como su Salvador, arrepentidos de sus pecados y
recibirán el perdón de sus pecados, serán limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, y Cristo los recibirá en su reino. Las personas son bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y las personas quedan reconciliadas con Dios. Así es la reconciliación para el ser humano con Dios, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y entran así al reino de Dios con vida eterna. Reciben vida eterna. Aunque el cuerpo físico todavía es mortal, ya tienen vida eterna. Todas las personas que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido su Espíritu Santo, ya tienen vida eterna, ya han entrado al reino de Cristo, el cual está en una esfera espiritual. El reino de Jesucristo ya está en la tierra, pero las personas ven y miran a cada nación y no ven a Jesucristo como rey en cada nación que miran. Ven a otra persona como presidente o rey, pero ya el reino de Cristo está en la tierra. ¿Y dónde está el reino de Cristo? Acá, en el corazón, en el alma de todos los que lo han recibido como su Salvador. Ya Cristo es rey acá en el alma de los que han creído en Él, y gobierna la vida de esas personas, porque está en una esfera espiritual. Y luego, eso es para las personas como individuos, y luego en el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Cristo está en su iglesia y ha estado en su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad, llamando y juntando sus escogidos, sus ovejas, las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna, por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Y Él llama y junta sus ovejas en su reino, que es su iglesia. Su iglesia o su reino como iglesia es la iglesia redimida por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, la cual se encuentra en una etapa espiritual. La iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los creyentes en Cristo, es la planta de trigo que ha estado produciendo muchos granos de trigo. Es Cristo, el Espíritu Santo, en medio de su iglesia, quien se reproduce en muchos granos de trigo, en muchos hijos e hijas de Dios. Produce en todos los que lo reciben como su Salvador, produce el nuevo nacimiento. Y cada vez que una persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, Cristo lo perdona, lo limpia con su sangre preciosa, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha entrado en el reino de Dios, y hay gozo en el cielo cuando eso sucede con una persona. Y si sucede con una, si al suceder con una persona hay gozo en el cielo, ¿cómo será cuando entra 1, 2, 3, 4, 5, 6 o más recibiendo a Cristo como su Salvador y siendo bautizados en agua en su nombre? El gozo es mayor en el cielo. Y todos en el cielo dicen: uno más ha nacido en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Y si nacen en el reino de Cristo, siendo hijos, hijas de Dios, los que nacen en el reino de Cristo, y Dios siendo el Rey del universo, y Cristo estando como Rey sentado en el trono de Dios, pues los que nacen son reyes y reinas en el reino de Cristo, porque somos descendientes de Dios, el Rey de los cielos y de la tierra. Y si le nace un hijo al Rey del universo, ¿quién nació? ¿Un príncipe o una princesa? Cada vez que nace en el reino de Cristo una persona, cada vez que obtiene el nuevo nacimiento una persona en el reino de Cristo, ha nacido un rey o una reina. Siempre que nace un rey en la tierra hay cánticos. Cuando Cristo nació en Belén de Judea, hubo cánticos. Un ángel con un gran ejército cantó a los pastores, porque estaba naciendo en Belén de Judea un rey, el Rey Jesús.
Ahora vean lo que nos dice San Pedro en el capítulo 2, verso 9 en adelante. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí nos muestra que somos miembros del sacerdocio celestial. Somos linaje escogido, real sacerdocio, no de un sacerdocio terrenal, sino del sacerdocio del templo celestial, que es el sacerdocio de Melquisedec, del cual Jesucristo es el sumo sacerdote. Y nosotros somos sacerdotes celestiales de ese orden celestial. Vean en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nadie más podía lavarnos de nuestros pecados para quitar nuestros pecados sino Jesucristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nos lavó con su sangre de todo pecado, nos limpió de todo pecado con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Vean? Reyes de ese reino de Dios y sacerdotes de ese templo celestial. Somos sacerdotes del orden de Melquisedec, del cual Cristo es el sumo sacerdote, y somos reyes del reino de Dios, del cual Cristo es el rey que gobernará sobre el planeta Tierra. Y Él está gobernando sobre los cielos porque se sentó en el trono de Dios y recibió autoridad y poder en el cielo y en la tierra. Cristo dijo en San Mateo capítulo 28, verso 20: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Cristo recibió todo poder. Y si Él recibió todo poder, toda potestad, verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Rey en el cielo, Rey Dios, Rey en la séptima dimensión, y Rey en la sexta dimensión, Rey teofanía, y Rey en esta dimensión terrenal, Rey Jesús, para reinar en el reino milenial sobre el trono de David, al cual Él es heredero. Por tanto, Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y qué de Dios? Dios es el Rey, y ahora Jesucristo es el Rey. ¿Y qué de Dios? No se preocupen, Dios está en Jesucristo. Dios está en Jesucristo, reinando a través de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis también nos habla de la obra que Cristo ha realizado por todos nosotros y el por qué. Y aquí dice el por qué. Cristo es digno de tomar el libro de los 7 sellos, que es el libro de la vida del Cordero, que es el título de propiedad de toda la creación. O sea, siendo el título de propiedad, es como cuando usted tiene un título de propiedad de una finca o de una casa. ¿Quién es el dueño de esa casa o de esa finca? Usted.
porque tiene el título de propiedad a su nombre. Y el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos, ven ustedes, lo recibe Cristo de parte de Dios. Por eso Jesucristo es el heredero de todas las cosas, de toda la creación, heredero de los cielos y de la tierra, heredero del mundo visible y también del mundo invisible. Y nosotros somos coherederos con Él. Ahora veamos, comenzando capítulo 5, verso 8 en adelante, dice, aquí hay que leer un poquito antes, ya que este libro es un libro muy importante. Veamos aquí, verso 4 en adelante, dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y ahora, Cristo, al redimirnos, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra en el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador. Aunque aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales, no seamos personas muy importantes, no tengamos una posición o económica o social o política importante, en el reino de Cristo seremos las personas más importantes con Cristo, porque así como Cristo es el Rey de Reyes, nosotros seremos reyes con Él. Y así como Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial, nosotros somos sacerdotes con Él. Y así como Cristo es el juez de toda la tierra, el que juzgará a los vivos y a los muertos, nosotros somos jueces también. En el capítulo 2 o capítulo 6 de Primera de Corintios, dice el apóstol Pablo en el verso 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Y ahora hemos de juzgar aún a los ángeles. Cristo es el juez supremo, pero los que componen la corte de Cristo, las personas miembros de esa corte, son los redimidos por Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, cuando Cristo lleva a cabo el juicio final, ahí estarán todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, trabajando con Él en ese juicio final. Y los libros serán abiertos, y todas las cosas que los seres humanos han hablado o han hecho o aún han pensado, aparecerá escrito en esos libros del cielo. Y darán cuenta a Dios y serán juzgados por las cosas escritas en esos libros. Serán juzgados por las cosas que
han hecho. Pero los creyentes en Cristo que han entrado al reino de Dios no serán juzgados, serán jueces en ese reino y en ese juicio final. Y ahora, sabiendo estas cosas, toda persona desea ser parte del reino de Dios, ser un miembro del reino de Dios, del reino de Jesucristo, nuestro Salvador, porque son reyes y sacerdotes y jueces en ese reino de Cristo nuestro Salvador. Ese reino todavía está en la esfera espiritual, pero va a materializarse cuando Cristo termine su obra de intercesión y se levante del trono del Padre. Entonces Él hará su obra de reclamo, resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará. Y entonces todos tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno y glorificado, y todos estaremos en la flor de la juventud. Estaremos vestidos de inmortalidad como reyes, como sacerdotes y como jueces. Y ya nunca más nos enfermaremos, ni siquiera una gripe. Y nunca más nos pondremos viejos. Y nunca más habrá muerte. La muerte desaparecerá de nosotros, porque en el nuevo cuerpo no habrá muerte, porque es un cuerpo nuevo, inmortal, incorruptible y glorificado. Y esa es la clase de cuerpo que nuestra alma anhela tener. Esa es la clase de cuerpo en donde nosotros queremos vivir. Nosotros somos alma viviente. Tenemos este cuerpo de carne por un tiempo para que busquemos el reino de Dios y confirmemos nuestro lugar en el reino de Dios, en el reino de Cristo, y entremos al reino de Dios, al reino de Cristo, y seamos parte de ese glorioso reino de Dios. Para lo cual Cristo dijo que era necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y la pregunta que estaba en nuestras mentes, de aquel en lo profundo de nuestra alma: ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Nacer del agua y del Espíritu, creer en Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y creer que su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Y al creer así, recibirlo como su Salvador personal. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, es necesario que lo recibamos como nuestro Salvador públicamente, lo confesemos públicamente como nuestro Salvador, confesemos que creemos en Él y en su sacrificio realizado en la cruz del Calvario, y creemos en su sangre como la sangre que nos limpia de todo pecado, la sangre que nos redime, la sangre que hace por nosotros la obra de limpiarnos de todo pecado y de quitar de nosotros la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero si la sangre de Cristo quita el pecado de nosotros, entonces la muerte no puede venir. Entonces podemos vivir eternamente y no ser condenados y echados en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Por lo tanto, el que recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, ha obtenido el nuevo nacimiento, ha entrado al reino de Dios, ha nacido como un bebé en el reino de Dios, que es el reino de Cristo y que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo ha entrado al alma de la persona y ahí está como rey, porque el trono
de Cristo en la persona es su alma. Y ha entrado ahí a su alma para reinar, gobernar la vida de la persona. Y ahora la persona ha obtenido vida eterna y no puede morir, no puede dejar de existir. Seguirá existiendo su alma eternamente. Y cuando se le acabe su cuerpo físico, Cristo nos dará uno nuevo, en el cual viviremos eternamente con Cristo en su reino. Los requisitos para entrar en el reino de Dios. Hemos estado viendo los requisitos para entrar en el reino de Dios. Lean en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Cristo dijo, ya resucitado, dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nadie quiere ser condenado. Y para no ser condenados hay que creer en Jesucristo, recibirlo como nuestro Salvador y ser limpios con su sangre de todo pecado y ser bautizados en agua en su nombre. Y Cristo entonces nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y entonces hemos entrado al reino de Cristo con vida eterna. Hemos nacido a la vida eterna, de la cual Adán y Eva cayeron. Cuando pecaron, ellos murieron, aunque siguieron viviendo físicamente, pero murieron. ¿Y cómo es que murieron? Porque Dios dijo, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Y pecaron y siguieron viviendo físicamente. Es que ellos murieron a la vida eterna, a esa vida, pero continuaron viviendo a esta vida terrenal y sus cuerpos se hicieron mortales y la vida terrenal les duró poco tiempo. A Adán 930 años. Así es que eso es un tiempo muy corto, aunque lo veamos muy largo, comparado con el tiempo que vivimos en la actualidad en estos cuerpos mortales, que son de 70 a 80 años, y algunos llegan hasta 100 años y hasta pasan, pero con todo y eso es tan corto el tiempo que no es comparable con una vida eterna. Adán y Eva pecaron y murieron a la vida eterna, pero ahora, por cuanto Cristo tomó nuestros pecados y murió por nosotros, ahora, por cuanto la paga del pecado es la muerte, ahora, por cuanto Cristo murió por nosotros, ahora la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, para todos aquellos que lo reciben como su Salvador personal. Él es el que nos salva de nuestros pecados, tomando nuestros pecados, limpiándonos con su sangre preciosa, y así nos da vida eterna. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, predicando el día de Pentecostés, en el capítulo 2, verso 36 en adelante, y también en el capítulo 4, verso 12, en el capítulo 4, verso 12 dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre para la salvación del alma, para poder vivir eternamente en el reino de Cristo. Hay solamente un nombre, y ese nombre es Señor Jesucristo, porque Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Por eso lo llamamos Señor Jesucristo. Y en el capítulo 12, verso 36 en adelante, San Pedro, predicando el día de Pentecostés, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ve? Por eso le llamamos a Jesús Señor Jesucristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros
es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La generación humana, descendiente de Adán y Eva, está condenada a la muerte. La muerte física le sigue a la raza humana, y la muerte espiritual, que es la muerte a la vida eterna, la recibió la raza humana cuando Adán y Eva pecaron. Por lo tanto, la raza humana está muerta a la vida eterna. Por eso la Escritura en San Pablo dice en Efesios capítulo 5 verso 14: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. De entre una raza que está muerta, murió a la vida eterna. De en medio de esa raza, Cristo llama a los seres humanos para que se levanten a una vida eterna, a la vida eterna, se levanten para vivir eternamente, para entrar al reino de Dios. Y Cristo les alumbra el camino, porque Cristo es la luz del mundo, y Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida, o sea, la luz de la vida eterna. Tendrá el Espíritu Santo dentro de él. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas que anhelaban entrar al reino de Dios, que anhelaban vivir en el reino de Dios con vida eterna, vivir eternamente con Cristo en su reino. Y ahora, ¿cuántos han entrado al reino de Cristo, al reino de Dios? Pues ustedes tienen vida eterna, y yo también. Por lo tanto, ustedes no serán juzgados en el juicio final, ni serán condenados. Ustedes estarán allí como jueces con Cristo en ese juicio final, porque los santos juzgarán al mundo, con Cristo a la cabeza de ese juicio final. Por lo tanto, ustedes vivirán eternamente con Cristo en su reino. El reino de Cristo es el reino de Dios, que será establecido en este planeta Tierra. ¿Recuerdan Cristo cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Hay que buscarlo y entrar a Él conforme a los requisitos para entrar al reino de Dios, al reino de Cristo, naciendo del agua y del Espíritu, lo cual ocurre cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador personal, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es perdonado por Cristo y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtiene el nuevo nacimiento y ha entrado al reino de Dios y tiene vida eterna. Cristo también dijo que orando pidiéramos la venida del reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Para el reino milenial, Cristo establecerá su reino aquí en la tierra. Para el séptimo milenio que ya ha comenzado, y en algún año de este nuevo milenio que ya lleva 3 años de existencia, en algún año venidero, Cristo establecerá su reino en la tierra. Por lo tanto, es importante estar dentro del reino de Cristo. Entramos al reino de Cristo en la esfera espiritual al recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Y Cristo nos perdona, nos limpia con su sangre preciosa, somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Entramos al reino de Dios, al reino de Cristo, naciendo del agua y del Espíritu. Así es como está establecido en los requisitos para entrar al reino de Dios y tener ahí la esperanza de una vida eterna física con Cristo en su reino. Ahora, ¿quiénes estarán ahí? Yo estaré ahí, en este reino físico también.
Porque para poder estar en el reino físico, primero hay que estar en el reino espiritual, en el reino que está en una etapa espiritual. Cuando se complete esa etapa espiritual, cuando entre el último escogido, entonces después vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ya tenemos la esperanza de vivir eternamente con Cristo en su reino, en cuerpos físicos y glorificados. Pero si hay alguno que no tiene todavía esa esperanza, es porque no ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Pero en su alma desea vivir eternamente y por consiguiente desea entrar al reino de Dios, al reino de Cristo. ¿Y qué puede hacer para entrar al reino de Dios, al reino de Cristo? Cumplir con los requisitos establecidos por Cristo en su palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, necesita creer, y eso es nacer del agua y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrá el nuevo nacimiento, y así entrará al reino de Dios. Nacerá como un bebé en el reino de Dios. ¿Cómo fue que usted apareció en esta tierra? Naciendo a través de sus padres terrenales. ¿Y cómo puede entrar al reino de Dios? Pues naciendo en el reino de Dios del agua y del Espíritu. Naciendo es el secreto. Y para nacer, la persona necesita recibir a Cristo como su Salvador personal. Y Cristo lo perdonará, lo limpiará con su sangre preciosa de todo pecado, y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así obtendrá el nuevo nacimiento. Así entrará al reino de Dios con vida eterna, para vivir eternamente con Cristo en su reino. Los que todavía no lo han recibido no tienen vida eterna. Pero si están todavía viviendo en el planeta Tierra, tienen la oportunidad de obtener la vida eterna. Vean 1 Juan capítulo 5 versos 10 en adelante. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios acá, porque lo ha recibido como su Salvador, tiene la vida eterna, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si tiene a Jesucristo acá en el alma, porque lo ha recibido como su Salvador, tiene la vida eterna acá. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene vida eterna. Por lo tanto, lo que viviré es una cantidad de tiempo en el cuerpo físico, pero sin la esperanza de vivir eternamente con Cristo en su reino. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia para los creyentes en Jesucristo, para los creyentes en el nombre de Jesucristo, que tenemos vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora, ¿qué pueden hacer a las personas que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador y por consiguiente no tienen vida eterna, no tienen la esperanza de vivir eternamente en el reino de Dios con Jesucristo? Hacer lo que ya han hecho los que han recibido a Cristo como su Salvador. Recibir a Cristo como su Salvador, ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrán el nuevo nacimiento, y así nacerán de nuevo y entrarán al reino de Dios con vida eterna, y tendrán la esperanza de vivir eternamente con Cristo en
su reino en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y ahora, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Vean lo simple que Dios hace las cosas para que todos tengan la oportunidad de obtener salvación y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al hombre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El secreto de la vida eterna está en Jesucristo. Y el secreto para usted de recibir la vida eterna está en recibir a Jesucristo, que es la vida eterna. Los requisitos para entrar al reino de Dios. Hemos visto en esta noche los requisitos para entrar al reino de Dios. Todo es sencillo, para que todos puedan comprender. Y ahora, ¿dónde están los que ya han entrado al reino de Dios, al reino de Cristo? Aquí estamos presentes, dándole gracias a Cristo por haber entrado a su reino. Los que todavía no han entrado pueden entrar en esta noche, recibiendo a Cristo como su Salvador personal, para lo cual pueden levantar sus manos y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes. Y pueden también pasar al frente para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes, para que Cristo extienda su misericordia a ustedes, les perdone, les limpie con su sangre preciosa y ustedes sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y entren al reino de Dios. Para lo cual dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín ya por aquí, para que ore por las personas que pasarán a la frente para recibir a Cristo como su Salvador y para que Cristo tenga misericordia de ustedes. También los niños de 12 años en adelante pueden recibir a Cristo como su Salvador personal. Vamos a pedir al reverendo Miguel Bermúdez Marín ya venga acá, llegue hasta acá para orar por las personas que pasarán al frente. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de nuestro tema, los requisitos para entrar al reino de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias por vuestra amable atención.